Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a Casting Strategies. Hoy tenemos un tema interesante a tratar, Dani y yo, relacionado con los típicos errores que la gente comete cuando invierte en bolsa. Es verdad que desde un punto de vista de teoría económica se supone que los inversores, los inversores las personas se supone que somos racionales desde un punto de vista económico. Hay muchas evidencias que dicen, sin embargo, lo contrario. Me acuerdo de un estudio que me gustó mucho, que tenía que ver con los taxistas. Los taxistas tendían a hacer, o sea, se supone que de manera racional lo que van a hacer es tratar de trabajar más tiempo, el tiempo en el que más ocupados van a estar. Sin embargo, es curioso que en este estudio lo que se demostraba era justo lo contrario, que el comportamiento de los taxistas era justo el contrario. Cuando no había mucho trabajo, estaban mucho tiempo en el taxi. Por tanto, trataban de maximizar el tiempo para compensar el dinero, que no ganaban porque no estaban muy ocupados, lo cual estaban dando muchas vueltas y dando mucho margen de tiempo a este espacio conduciendo, ¿no? Mientras que cuando estaban muy ocupados, tenían la percepción de que habían ganado cierto dinero X, a partir del cual podían ya dejarlo e irse a casa y descansar. Por tanto, lo que se supone que es racional, que sería lo contrario, es decir, los días que están muy ocupados, tratar de alargar el día al máximo, y luego, sin embargo, cuando son días que están poco ocupados, pues cortar antes e irte a casa a descansar, esa sería la maximización del beneficio respecto del tiempo desde un punto de vista económico y racional. Sin embargo, en este estudio se demostraba que no. Y esto además pasa en casi todos los sectores, en casi todos los campos. En el financiero a mí me da la sensación que vamos por el mismo camino. Eso es uno de los típicos errores que cometen los inversores, desde mi punto de vista, es que se consideran racionales y toman muchas decisiones irracionales. ¿Qué opinas tú, Dani, sobre esta parte y por dónde empezarías tú de cara a soltar perlitas? Sí, nos lo vamos a pasar bien. Sí, sobre todo el tema emocional es muy importante, es crítico, sobre todo cuando se empieza, ¿no? Las emociones, el veo una noticia y vendo, el compro de repente porque tengo el FOMO que llaman, ¿no? El Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderme la subida y Exacto. compro aunque no haya mirado nada. El tema psicológico es muy, muy importante y de hecho hay muchos inversores que dicen que, sobre todo Peter Lynch, que decía que la inversión se gana dinero en bolsa no con el cerebro, sino con el estómago. Y es verdad, porque al final es lo limitante, ¿no? Tú si no puedes dormir o si tienes una ambición desmedida, al final eso te destroza, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, uno de los primeros jefes que tuve en el sector financiero, me dijo que lo peor que te puede pasar en bolsa es la primera operación que haces ganar. Entonces estás perdido, porque ya te vienes arriba, te piensas que eres el rey del mambo, que has ganado un 20-30% si no sabes ni Esto es cómo y ya te fácil. piensas que eso va a ser así todos los días. Y es verdad, ¿no? El tema psicológico es muy importante y sobre todo el tenerle respeto al mercado. No miedo, pero sí respeto y darte cuenta de que todos los grandes se equivocan y que cualquiera puede perder y que va a perder, ¿no? Entonces el tema psicológico es muy importante y ese trabajo de largo plazo, yo creo que por mucho que te lo cuenten, se gana con el tiempo y con las cicatrices que te va dejando el mercado, porque si no, no hay otra, la verdad. Yo creo que eso es de lo más importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que emocionalmente muchísimos inversores están, digamos que una cosa es la inversión en bolsa tal cual y otra cosa es que la mayoría de inversores tienen un sesgo hacia el control de la ganancia y las pérdidas en lugar de hacia el ir hacia el objetivo, ¿no? O sea, una cosa es el objetivo final que está a más largo plazo y es obtener una rentabilidad importante para tu dinero desde un punto de vista patrimonial, son las ganancias a largo plazo. Pero, sin embargo, el inversor tiende a tener un sesgo de corto plazo, una aversión a la pérdida, que además no baraja de la misma manera las pérdidas que las ganancias. O sea, uno de los principales errores, desde mi punto de vista, es que cuando un inversor obtiene rentabilidad, hace como el taxista, corta las ganancias en un momento donde ya considera que son suficientes Total. y las pérdidas, pues está allí conduciendo las pérdidas todo el día, como el Hasta el fin de taxista, los tiempos. Sí, hasta el fin sí. de los tiempos, ¿no? Y claro, esto en largo plazo es una barbaridad la pérdida que supone desde un punto de vista, la ineficiencia que supone, porque desde el punto de vista emocional que estabas comentando, el sesgo que está trabajando hoy es el de la aversión a la pérdida, que es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Mm. Y sucede que en estos escenarios
esta manera de balancear las pérdidas con las ganancias en el corto plazo, es decir, estar viendo en el corto plazo de un portfolio, esta acción estoy ganando, en esta acción estoy perdiendo, estoy triste porque estoy perdiendo en esta. Sí. Oye, pero si la otra estás ganando, ya, pero es que estoy hecho polvo porque en esta estoy perdiendo y estoy perdiendo mucho. Ya, pero a ver, centrémonos en el resultado global, ¿no? O sea, es muy difícil este enfoque, ¿no? El inversor tiende a focalizarse en la pérdida de una manera radical y que si hubiera hecho esto otro, en esta acción no hubiera perdido. Ya, pero es que tienes otras ganando. O sea, déjate estar, tiene que haber una lógica común, ¿no? Yo creo que este es uno de los principales errores que comete el inversor. Sí, total. Yo no me canso de ver carteras que vienen pues, socios y hablamos con ellos y tienen pues las típicas del IBEX destrozadas, ¿no? Las Santanderes, Telefónicas, tal, desde el principio de los tiempos y nunca las quieren vender, ¿no? Porque como han perdido acciones con menos 50, menos 60, menos 70, aunque ellos te reconocen, dicen, vale, es que sé que esa alternativa de inversión es mejor, pero ellos, el dolor de salirse es muy fuerte y sobre todo el dolor de salirse y que luego recupere, eso me lo dicen muchísimo. Dice, es que como me salga y luego me suba, o sea, prefiero seguir perdiendo. Eso me lo dicen un montón de veces, ¿no? Eso es un sesgo muy importante. O sea, que una acción caiga no significa que tengas que venderla. Puede ser una buena inversión, incluso puede ser una razón para comprar más si tienes convicción, pero hay que revisarlo. Pero lo que no está bien, y entonces yo creo que donde está el problema, es cuando tú ves una alternativa y por eso es lo que has dicho, por el miedo de no, es que como las compra tanto y voy perdiendo hasta que no recupere no las vendo. Y tú sabes que la alternativa es mejor. O sea, si la alternativa es mejor, recuperar esas pérdidas antes. Pero claro, es que eso tienes que superar ese sesgo, ¿no? Es un sesgo muy importante. El negarse a reconocer las pérdidas, a no ver el error cuando es un error y no hacer ese cambio y tener ese coste de oportunidad permanente, ¿no? Ya no solo la pérdida, porque la pérdida, vale, pues sí, has perdido una operación, te ha sido mal, una inversión te ha sido mal, es el coste de oportunidad, ¿no? De estar años en algo que no remonta, que sigue bajando o que sigue plano, contra las alternativas que tienes en cartera que no paran de subir o que son mejores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante y sobre todo que has comentado el enfoque de cartera, ¿no? Hay una frase que decían que si tienes toda la cartera en verde o en rojo al mismo tiempo es que no estás diversificado y que lo estás haciendo mal. O sea, es normal tener acciones en rojo y en verde porque es que si lo tienes todo en rojo, todo en verde a la vez, es que estás invirtiendo lo mismo, aunque no lo sepas. Entonces, claro, totalmente de acuerdo. Es un tema de correlación. Total. Entonces, ese sesgo y esa tolerancia a las pérdidas tocan muchos puntos, ¿no? Tanto el tema emocional, tema de coste de oportunidad, tema de correlaciones en cartera. O sea, es muy importante asumir que la pérdida es una parte de la inversión. Si no hay pérdida, no hay retorno en ningún momento. O sea, no puede ser que siempre ganes. Y es cómo asumirlo y cómo afrontar el reconocer que es un error, nos salimos y ya está, si es que lo es, ¿no? Entonces, es un trabajo que es muy difícil para los inversores, que requiere tiempo, requiere mucho tiempo de madurez y cuando te das cuenta de que es así, es que no te cuesta nada hacer el clic y cambiar, pero bueno, siempre está ahí el anclaje. Bueno, claro, es que esa es la parte, ¿no? Superar esa parte emocional es lo que es complicado para la gente, muy, muy complicado en general, ¿no? Luego hay una cosa que es interesante y es que muchos inversores cuando están invirtiendo lo que comentas, ¿no? Tienen acciones que están en ganancias, tienen acciones que están en pérdidas a la vez. A mí esto siempre me recuerda a la idea de un negocio, ¿no? O sea, cuando una empresa, para una empresa obtener beneficios, lo que tiene son ingresos y tiene pérdidas. O sea, tiene gastos, perdón, tiene ingresos y tiene gastos. Entonces, el beneficio es el resultado de ingresos menos gastos. Pero no existe digamos, la concepción, en ningún empresario tiene en la mente, ninguna persona en realidad tiene en la mente de que una empresa vaya a obtener ingresos iguales a beneficios, es decir, que no existan gastos de por medio. No tiene lógica. Los gastos es necesario en un negocio y los gastos, o sea, ingresos menos gastos, esa diferencia es el beneficio. En el caso de la inversión en bolsa, quizás esto podría ayudar a la gente a entender que esas pérdidas que por un lado en la cartera existen y ganancias por otro lado, son los ingresos y los gastos, no el beneficio, sino ingresos y gastos. Y de lo que se trata es de maximizar esa diferencia al máximo posible, pero no vamos a dejar de tener gastos, o entre comillas en este caso, y no, por tanto no vamos a dejar de tener en determinadas operaciones, determinados movimientos, pérdidas. Eso y pueden ser momentáneas y que luego se recuperen, etcétera, o que sea una pérdida que haya que realizar y cambiar de acción. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que estuve leyendo hace poco, no me acordaré el nombre del profesor, era un profesor de la Universidad de Yale, de Behavioral Economy, o sea, economía del comportamiento, y lo que decía era que, o sea, ponía un ejemplo muy interesante, y era relacionado con la compra de un concierto, o sea, la compra de las entradas de un concierto, ¿no? Entonces tú te encanta, a mí me encanta Extremoduro, por ejemplo, y ahora que iban a hacer que se ha cancelado, una pena. No lo hemos perdido. Nos lo hemos perdido porque íbamos a ir juntos, además. Este concierto, ¿no? Que era el final de la gira, tal, es un conciertazo. Entonces dices, joder, yo he pagado por esa entrada y si alguien me pide recomprarme esa entrada,
¿por qué precio vendería esa entrada? Pues igual lo vendería mucho más caro del precio al que realmente he pagado por la entrada. ¿Por qué? Porque yo estoy valorando esa entrada muy superior por un valor muy superior al que yo realmente he desembolsado. Ahora bien, supongamos que en vez de ser un concierto de Extremoduro, fuera un concierto de unas entradas que, bueno, pues por casualidad las he comprado, pero no estoy tampoco seguro, me apetece ver porque he oído hablar de este grupito, pero no acabo de tenerlo claro, y viene una tercera persona a preguntarme si me recompra las entradas. Y bueno, pues tengo otras cosas en la cabeza y quizás pues las quiero vender. Si las quiero vender, no me importa venderlas por debajo del precio al que he pagado por ellas. Imagínate que son las mismas entradas, las de Extremoduro. En mi caso, yo soy un fan de Extremoduro Lo Bestia, pero otra persona que no sea fan y para él sea ese segundo grupo, ese segundo que no es tan importante, había un concepto muy interesante a entender y es que no cambia, el producto no ha cambiado, lo que cambia es el valor que le da la persona que lo tiene. Yo le podría dar un valor superior, mientras que otra persona le podría dar un valor inferior a esas entradas de Extremoduro, ¿no? Por tanto, siendo esto así, esto suele pasar también mucho. Nosotros, cuando compramos una acción, hemos comprado a 80 y se va a 50, o hemos comprado a 50 y esperamos que se vaya a 80, o creemos que se va a ir a 90 y por tanto 80 me parece barato. Sucede que estamos poniendo nuestra valoración en esa empresa y no tomamos muchas veces decisiones racionales porque estamos aportando más esa emoción detrás de es que esta empresa vale mucho más. Ya, pero es que te has dejado tú, o sea, no estás siendo racional. La empresa no ha cambiado, sigue siendo la misma empresa, para ti vale mucho más, para otra persona vale mucho menos. Hay un factor ahí de desviación Total. clarísima. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo maneja esto el inversor? ¿Qué opinas tú? Es realmente complicado porque aquí, pues, el ejemplo es la típica empresa familiar, ¿no? Que tú piensas que vale algo, te hacen una propuesta y dicen, no, es que esto en la vida real vale 10 veces menos de lo que tú te piensas, pero como te crees que es como tu hijo o tu empresa, pues pasa lo mismo, ¿no? Por Y ejemplo, muchos inversores en bolsa, que evidentemente aquí la traslación emocional quizás es más pequeña, te dicen, no, yo es que pienso que vale esto y ahora vale la mitad. Entonces, esa es la diferencia entre valor y precio, el valor que tú le das y el precio que cotiza, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que siempre hay que tener un precio objetivo o un valor razonable, pero luego no casarte, o sea, no decir, vale, ¿este valor es el real o es el que yo me he impuesto a mí mismo para justificarme que tengo que mantenerme? Porque tú, reconocer que no existe ese valor es reconocer que te equivocaste o que has perdido dinero, ¿no? Y hilándolo con lo anterior va por ahí, ¿no? Entonces, es importante esa percepción de valor y ese valor que tú le asignes, porque al final es lo que te va a determinar si te tienes que salir o entrar en un valor. Por ejemplo, ahora mismo, si me pongo el ejemplo, cuando alguien compra una acción, alguien la ha vendido. Entonces, esa persona piensa que o ya llega a su valor máximo o va a caer y el otro piensa que va a subir. O sea, no hay nada más... Exactamente, entonces no hay nada más... La gente dice, no, es que en máximos históricos, no sé qué, bueno, pues si tú has comprado acciones en máximos históricos, hay alguien que se ha salido. O alguien en mínimos, Correcto. hay alguien que ha entrado pensando que va a recuperar, ¿no? Y a mí es algo que siempre me ha impactado mucho, ¿no? Sobre todo cuando grandes inversores se dan contrapartida entre ellos, ¿no? Pues entra un gran inversor y sale otro y dices, vale, o sea, ¿quién de los dos aquí se está equivocando o está acertando porque están encontrando posiciones contrarias, ¿no? Entonces, es muy interesante y sobre todo el tema de emocional, va a hilarlo otra vez, el tema de no casarte y no anclarte de esto vale esto porque yo lo pienso así y no me voy y cierro los ojos, no me pongo una venda y hasta que no llega a este precio no me salgo. Entonces hay que tener cuidado, no sea que nuestras emociones nos las jueguen y nos hagan darle un valor completamente irracional y que no, y sobre todo aquí estamos para ganar dinero más allá del tema emocional, ¿no? Las entradas que has comentado evidentemente tienen un impacto emocional. Aquí hay un impacto emocional es mucho más pequeño, a menos de que seas un inversor institucional que quieras formar parte de una acción de una empresa. Aquí te puede costar más dinero del que te da, creo yo. Sin ninguna duda. Bueno, hay una cosa interesante de lo que estás diciendo y es que, claro, esa diferencia de valor y precio, ¿no? Al final esa diferencia de valoración. También para mí hay otro, o sea, una cosa es el sesgo emocional en este error, ¿no? De inversión, como estábamos comentando, y otra cosa es otro error adicional que está relacionado con esto, que tiene que ver con que cuando una persona considera o sea, aplica una estrategia, ¿no? Lo primero es que tienes que tener una estrategia clara, eso es lo primero, ¿no? Una estrategia clara, definida, totalmente, si es, por ejemplo, una estrategia value, yo tengo mi método de valoración de empresas y lo voy a aplicar tal cual, no solo la parte estratégica de valoración de empresas, sino la parte táctica de cómo voy a implementar la estrategia. Es decir, no es lo mismo que haga una rotación anual, que la haga cada X tiempo, que haga una rotación en función de que, porque llegue al valor digamos, que había preestablecido. Es decir, hay muchas maneras de hacer la parte táctica de la inversión, ¿no? Pero lo que sucede muy a menudo es que un inversor
tiene una idea clara, tiene una estrategia clara, es decir, su camino es el value investing, o es el growth, o es el momentum, o es análisis técnico, cada uno lo que sea, pero se lían continuamente en, es que esto no ha funcionado bien, en un espacio de tiempo corto, donde no está dejando margen a que la estrategia madure su valor o la acción madure su valor, y lo que hacen es empezar a modificar la estrategia en el transcurso en el que se supone esa estrategia debería de dar margen de maduración. Es decir, si es a lo mejor 3 años, 5 años, al primer mes están cambiándola, al primer mes. ¿Por qué? Porque es que dicen, es que esto no va. Pero es que esto no va es porque no va, están considerando que no va porque a lo mejor durante un periodo de ese mes esa estrategia está, digamos, teniendo una underperformance respecto de la comparación que ellos han dado, que muchas veces es también muy aleatoria, ¿no? Es decir, lo comparan con algo y eso es muy aleatorio. Y entonces empiezan desde el minuto 1 a querer modificar la estrategia, a querer, como mucha gente dice, a optimizar lo que hacen, ¿no? De una manera catastrófica realmente, porque nunca llegan a aplicar nada de lo que previamente habían estudiado. Por tanto, una cosa es el estudio, que tú hagas un estudio a largo plazo para aplicar una estrategia de una determinada manera concreta, y si el largo plazo respeta el sentido, lo que no tiene sentido es que modifiques en el minuto 1 esa estrategia, porque vas a modificar la expectativa del estudio totalmente, ¿no? Sin saber hacia dónde vas. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Tú crees que esto es algo que marea y puede ser uno de los grandes, digamos, fallos de la inversión en particular? Totalmente. Bueno, particular Yo pienso y que profesional, ¿eh? Ojo, particular y profesional. en los dos lados. Yo creo que el comportamiento de los inversores hay muchos estudios que lo demuestran, que resta un montón de rentabilidad. Yo escribí un artículo que se llama ¿Cuánta rentabilidad te cuesta tu comportamiento? Y era increíble. Hablábamos de 2-3% anual respecto a tu cartera. Y era impresionante. ¿Por qué? Porque tú estás constantemente rotando. Has dicho un ejemplo muy bueno, ¿no? Tú te montas tu cartera, te haces tu backtest o tu cartera de acciones, de fondos, de lo que tú quieras. Muy bonito, rentabilidades anuales del 10, del 12, del 8, de lo que sea de riesgo, y la montas y en los 3 meses siguientes te ha perdido un 5%. Y ya está. Se te cae todos los estudios, toda tu convicción desaparece. Que si estos fondos ya no eran tan buenos, que si entonces voy a comprar lo que he visto que ha subido en ese tiempo, pese a que no era lo que yo tenía previsto hacer. Entonces, el corto plazo te sesga muchísimo, o sea, te sesga muchísimo. Al final, el éxito trae el éxito, ¿no? Eso que dicen, pues las que funcionan a corto plazo es lo que la gente quiere y lo que se pone de moda, ¿no? Y eso tanto en acciones como en fondos, como en factores, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo siempre digo que aparece idiota y que no compra las compañías de crecimiento americanas de gran capitalización, porque es lo que mejor ha funcionado, ¿no? Todo lo demás es un desastre actualmente. Y la gente value, ahora, los que eran muy value hace 3 años, ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque han hecho un menos 15% en 3 años contra un más 40% o lo que haya hecho ese segmento, ¿no? Entonces, es muy importante el tú tener claro lo que vas a hacer y no cambiarlo, ya no solo a nivel años vista, sino más de corto plazo. Es que, insisto, decir que unas acciones van a subir o un fondo va a subir es muy bonito, pero cuando pasa 6 meses y no has ganado dinero, pues hombre, mucha gente dice, esto no es lo que me hacían, lo que me daban a mí mis datos, ¿no? Entonces creo que es muy importante el darle esa prioridad de modulación. Warren Buffett decía la famosa frase de no puedes tener un hijo en 9 meses ni aunque dejes embarazadas a 9 mujeres. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, el tiempo es el tiempo, las inversiones requieren su tiempo de maduración y por eso digo que también es muy necesario entender cómo funciona el mercado y que por muy bueno que sea tu producto, tu estrategia, hay periodos de drawdown, hay caídas, hay volatilidad y eso al final, la ley de Murphy, ya te digo que te la va a pegar. O sea, nada más empieces, te vas a encontrar una en alguna acción, ¿no? Entonces es un periodo de aprendizaje y creo que muchas veces los inversores son súper enemigo. Estos sesgos psicológicos te hacen cambiar de rumbo, seguir a la manada y romper tus principios por el corto plazo, ¿no? Y creo que eso es muy tóxico y de verdad los inversores, ahí todos los estudios lo demuestran, ¿no? Tanto eso porque encima cada movimiento suelen ser comisiones, te quedas fuera de mercado. Hay muchísimos estudios con diferentes enfoques que demuestran que es muy caro a largo plazo y de hecho me parecía muy gracioso, ¿no? Que la mayoría de hasta aquí el de Peter Lynch, el más famoso del Magellan, que decían que la mitad de sus inversores perdieron dinero cuando el fondo ganó un 29% anualizado. Y era por eso, ¿no? Porque entraban en máximos, se salían y hay muchos estudios, ya no solo por este fondo, que más rentable del 2000 al 2010, lo mismo, el inversor promedio no ganó ni la mitad de lo que ganó el propio fondo. Por eso, porque entraban siempre en máximos, se salían en mínimos, en fin, lo típico, ¿no? Y los inversores, de verdad, aunque nos cuesta todo reconocerlo, somos nuestro peor enemigo muchas veces por estos cambios de corto plazo. Bueno, yo aquí voy a decir, tocando un poco de humildad, que yo me he comido una barbaridad, que me he equivocado tropocientas mil veces, el que diga que no.
miente. Vamos, que yo creo que esto es una cuestión de todos seguimos aprendiendo en este aspecto. Sí que es verdad que es muy útil cuando tienes, digamos, cuando tienes un equipo, te ayudas a que entre las personas del equipo te ayuden digamos, a suavizar todos los errores conductuales y los errores de comportamiento, los sesgos cognitivos. Nos ayudamos unos a otros en este aspecto a nivel de equipo, pero sí que es cierto que es algo que siempre está ahí, siempre está ahí. O sea, no podemos decir, nos hemos librado de estos errores. No. Lo que nos hemos... Es correcto. Lo que nos hemos, quizás, digamos, una cosa es, digamos, conocer al enemigo, te da más ventajas para, pues bueno, para tratar de gestionar mejor todo ese tipo de errores. Y bueno, esperamos hacerlo lo mejor posible. Para eso nos ayudamos a nivel de equipo. Ok, pues nada, espero que hayáis disfrutado, espero que la conversación os haya sido de interés. Por favor, acordaros de suscribiros al canal si no estáis suscritos y os parece interesante aprender de este modo con nosotros, y del mismo modo darle a la campanita, que nos ayudará a mover más y que nos conozcan más y la gente pueda, digamos, aprovechar la formación que tratamos de hacer desde aquí, desde Zona Value. Hasta el próximo episodio.